coincidencia. Bien, vente conmigo de la manita al Evangelio de San Juan, al capítulo 14. Jesús, el camino al Padre. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Podríamos leerlo entero, pero vamos a leer Juan 14, los primeros 4, y también daremos un saltito al 27. Dice la palabra del Señor, y a Él sea la gloria. Dice, no se turbe vuestro corazón. A ver cómo estamos del corazón en esta mañana. El mío parece que va bien, el físico, pero a lo mejor alguno, pues, tenemos ya que cuidarnos de alguna manera. Dice, no se turbe vuestro corazón. Aquí no está hablando el Señor al corazón físico, sino va a preparar los corazones espirituales. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios en esta mañana? Amén. Gloria a Dios, vamos bien. ¿Creed también en mí? ¿Cuántos creen en Cristo? Aleluya. Pues entonces mira lo que te dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aleluya. ¿Cuántos saben a dónde fue el Señor? ¿Lo sabemos? ¿Sabéis el camino? Bueno, pues parece que Tomás tenía dudas. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es una pregunta muy importante. Cuando tú tengas dudas, hermano, cuando tengas dudas de la palabra del Señor, de cómo va tu vida, de qué es lo que te está pasando, ¿a quién le va a preguntar? ¿Vas a ir al horóscopo? Nosotros no creemos en el horóscopo, ¿verdad? Eso es diabólico. ¿Vas a ir a dónde? ¿A que alguien? No. Pregúntale al Señor. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedo saber el camino? Eso abrió una puerta a que de nuevo Jesús se revelase a los discípulos. Habló de su identidad con el Padre. Habló de la venida del Espíritu Santo. Reveló todo lo que necesitaban ellos en aquel momento. Y en el versículo 27 les vuelve a decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y dice de nuevo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, no se turbe, ni tenga miedo. Sabemos que todo este momento está relacionado con la última cena, son las últimas palabras, los últimos discursos que el Señor le estaba dando a los discípulos antes de que viniera su gran sacrificio. Podríamos decir que los estaba preparando para lo que vendría. Es verdad que durante mucho tiempo, durante 3 años aproximadamente, el Señor les había dicho en varias ocasiones que iba a ser tomado de los hombres, iba a ser prendido, iba a sufrir mucho, iba a morir, iba a resucitar. Y ellos lo escuchaban eso, ¿verdad? En medio de todo lo que estaban viviendo. Incluso en alguna ocasión, pues, le dijo un apóstol, no, que no te suceda esto, ¿verdad? Y mucha valentía, pero no estaban muy conscientes todavía de esa realidad que un día vendría, y menos cuando habían asistido a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
toda la ciudad allí con palmas, ¿verdad? Con ramas de olivo, echando los mantos en el suelo, entrando el Señor en ese borriquito. Oh, Hosana, Hosana, bendito, ¿verdad? Es una entrada gloriosa, como dice la Escritura, triunfal. Después de ver todo aquello, los discípulos estarían quizás pensando en un futuro lleno de bendición, un futuro, ¿verdad?, de triunfo. Y a lo mejor habían olvidado ya lo que el Señor les había dicho. Así que el Señor les advierte y les prepara para una situación que cuando llegue y cuando llegó, produjo, como decimos aquí, un desastre, una debacle, porque uno le negó, el que parecía más cercano, ¿verdad? Pedro le negó y blasfemó y dijo todo lo que le salió por aquella boca porque tenía miedo. Otros se dispersaron y siguieron los acontecimientos ahí en la distancia. Solamente uno, Juan, se atrevió a estar cercano y diría como siempre, hoy que es el Día de la Mujer, ¿no? Las más valientes. Se acercaron a los pies de la cruz. Aquello tuvo que ser traumático. Traumático total. Todas sus expectativas, quizás todos sus sueños, sus pensamientos, cayeron totalmente al suelo. Porque vieron morir al Mesías, al Maestro. Y morir de una manera cruel. Ser injuriado. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Lo que le dirían al Señor en aquellos momentos. Horrible. En debilidad, ¿verdad? Allí, sin ninguna expectativa. Quizás a lo mejor resucita, a lo mejor se descuelga de la cruz, a lo mejor viene una legión de ángeles, a lo mejor se murió. Inclinó el rostro y falleció. ¿Y qué fue de ellos? Pues el temor. Quizás perdieron, ¿verdad? Como decimos, perdieron la estabilidad, perdieron todo lo que podía significar para ellos, porque nos dice el relato que durante al menos esas 2 noches, ¿verdad? Y esos 3 días estaban reunidos, temerosos, preguntándose muchas cosas. Pero el Señor les dijo que no se turbara su corazón. Aleluya. Que si creían en Dios, creían en Él, era necesario que Él muriese, porque Él iba a subir a los cielos, iba a preparar un lugar para nosotros. Aleluya. Y nosotros nos vamos a aferrar a esta palabra, porque yo no sé tú, pero yo me he turbado muchas veces. No sé a ti si te habrá pasado como a mí, que habrá habido momentos en la vida donde todo el equilibrio o todo lo que pensábamos que estaba más o menos bajo control, con unas expectativas buenas de futuro incluso, se vinieron abajo. Es como si te quitasen de debajo de los pies el suelo. ¡Bum! Y te encuentras de buenas a primeras destruido. ¿Te ha pasado? Te pasará. No quiero asustar a nadie. Bien, yo creo que en mayor o menor medida nos habremos confrontado con situaciones parecidas. Si no, el Señor nos está diciendo que cuando llegue el momento duro, difícil, tu corazón no se turbe. Que si tú tienes tu fe en Dios, el Dios creador todopoderoso, Señor de señores, en Cristo, Salvador, Redentor,
como Él dijo, mandaré el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu Santo, estará con vosotros todos los días. Tenemos preparado lugar, no sé si se está viendo, sí, es una semblanza. ¿Qué es lo que hay a mi espalda? Bueno, hay una imagen que quiere representar a la Jerusalén celestial. Bueno, basado en lo que dice Apocalipsis, como después veremos un poquito. Pues en esos peores momentos, malo, tú dices, Señor, yo sé que un día estaré contigo en la gloria. Yo sé que estaré un día en la ciudad celestial. Yo sé que un día estaré en tu presencia. Y eso nos dará fuerzas. El Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Mira, te quiero leer. Yo también uso los medios modernos. Lo que he visto con respecto a la palabra turbación, porque el título de la meditación es Venciendo la turbación. Dice que en el contexto bíblico, turbar significa alterar el ánimo, causar inquietud o agitación emocional, o poner en un estado de confusión y desconcierto. Jesús usa este término en Juan 14:1 para aconsejar a sus discípulos que no dejen que sus corazones se turben o se llenen de angustia, sino que confíen en Dios y en Él. Significado emocional. Se refiere a un estado de ansiedad, angustia o preocupación que afecta al alma y perturba la paz interior. Significado de turbación. Implica un desorden, confusión o aturdimiento que impide el desarrollo normal de las cosas, tal como explica el diccionario de la lengua española. Y el mensaje de Jesús dice, el versículo bíblico clave en Juan 14:1, es una invitación a no permitir que las circunstancias perturben la fe, y esta frase es muy importante, sino a confiar en la estabilidad y el plan de Dios. Aleluya. En esos momentos tenemos que confiar en la estabilidad. ¿Por qué? Porque se pierde. Hemos leído la palabra confusión, desorden. Es como si estuviéramos en medio de un terremoto. Yo en medio de un terremoto no he estado, pero en un mar un poquito agitado, en un barquito, atravesando el estrecho, pues a veces lo he notado, ¿no? Se pierde la estabilidad. Tú quieres ir para allá y te vas para acá y no sabes cuándo vas a llegar a aquel sitio. Bueno, pues en esos momentos hay que confiar en la estabilidad de Dios y en el plan de Dios. Nada que nos ocurra debe de estar fuera del plan de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar por la vida aparecerán multitud de circunstancias perturbadoras que afectarán, y vamos a hablar ahora de tres moradas. Nuestra morada terrenal, no me refiero todavía a la tierra, sino a mí. Porque en definitiva, nosotros como seres, la palabra de Dios dice que somos una morada, ¿verdad? Nuestro cuerpo, podríamos hablar un poquito de la parte externa, ¿verdad? Lo que se ve, lo que es visible. Pero es el lugar donde mora el alma, donde mora el espíritu. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a nuestra morada terrenal? Pues que puede haber un momento, como dice en el Salmo 42. Yo no sé si tú te has encontrado alguna vez en el Salmo 42, yo sí me he encontrado, En el versículo 5.
¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y qué dice? Y te turbas dentro de mí. ¿Y qué añade? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero ¿qué dice el versículo 3? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo termina el Salmo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero ¿qué dice el 10? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esta frase me la han dicho a mí, ¿dónde está tu Dios? Y me la dijo un mal espíritu, un demonio, yo no lo vi, pero me lo dijo. En el peor momento, hasta aquí, en el peor momento hasta aquí, hasta este momento de mi vida, donde yo me estaba preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Donde muchas cosas habían caído a mi alrededor, en ese peor momento, como diríamos en un tema taurino, cuando ya el toro está listo para degüello, ¿no? Ya está ahí hecho polvo el animal y viene el puntillero. Bueno, pues quizás Satanás o algún demonio que andan por ahí, el Señor los reprenda a todos, percibió aparentemente que yo estaba ya para degüello. Este ya está listo. Porque mi expresión corporal, lo que yo manifestaba hacia afuera, podía dar unas pistas y unas señales de que este hombre está hecho polvo. Y en medio de esa situación, yo me acordaba de Jesús en Getsemaní, que es el siguiente texto que vamos a ver. Y yo le decía al Señor, Señor, pero a Jesús se le apareció un ángel y lo confortó. Y yo decía, mándame uno, mándame uno. Y sí, vino un ángel, pero no era del Señor. No era del Señor. Y sentí una presencia horrible. Y taladró mi mente una frase. ¿Dónde está tu Dios? ¡Bum! Se me encendieron todas las alarmas y por haber, vamos, como cuando en una casa o en una fábrica, en algún sitio, saltan todas las alarmas, ¡bum! Las luces, las sirenas, los sonidos, ¡guau, guau! ¡Peligro, peligro, 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 peligro! Y yo, en ese momento, y gracias al Espíritu Santo que estaba a mi lado, y que había fe en mí, le dije, esta es una cuestión entre Dios y yo, y tú no tienes parte. ¿Sabe qué pasó? Que desapareció. Eso es un asunto entre Dios y yo. Y además, yo sabía que tendría que alabarle todavía. Y estoy yo aquí alabando al Señor. Pero el alma se abate. Se abate. Por eso, agarrémonos, ¿verdad? Porque esperando en Dios, aún le alabaremos. Hay que esperar, agarrándose a las promesas. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su misericordia se hizo tan humano como tú y como yo, que Él también tuvo turbación. Isaías, tan conocido, capítulo 53,
y versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sí, Él llevó todo lo que nos puede afectar a nosotros. Y sufrió nuestros dolores. No solamente dolores musculares, de hueso, de espalda, ¿verdad? De cervicales. Dolores del alma. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Y si vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 26, como dije antes, que nos lleva a ese momento de Jesús en el Getsemaní, capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está, ¿cómo? Muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Todos conocemos, ¿verdad?, lo que pasó en Getsemaní, ese rompimiento de venas, se dice médicamente que dada el estado emocional por el cual pasaba, se le reventaron pues capilares de la cabeza, ¿no? Esa es la explicación que encuentran los médicos, los que estudian este momento, ¿verdad? Como esas gotas de sangre. De tal manera que Jesús clamó si era posible que no tuviera que pasar por lo que él sabía que iba a pasar. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios sí le mandó un ángel para consolarle. Pero tuvo que pasar el Calvario. Luego, yo digo que más tarde, o más temprano, o en el tiempo presente, estaremos sujetos a que nuestra morada personal, pase por momentos de turbación. ¿Y qué ocurre con donde moramos, que es la tierra? ¿Qué ocurre en la tierra? Pues mira, en la tierra, incluso los científicos que estudian el planeta, llevan años advirtiendo que si la humanidad seguimos el ritmo que estamos siguiendo, nos cargamos el planeta. Hay estudios que evalúan la reposición que hace la Tierra de los recursos que consumimos. Bueno, pues cada vez nos comemos los recursos de reposición de la Tierra antes de tiempo. Si no le da tiempo al planeta a reponer todo lo que le quitamos. Es como si tú tienes en el banco una cuenta corriente, un dinero, y en vez de incrementarlo o al menos mantenerlo porque las entradas son iguales a la salida, pues tú tira de la cuenta corriente hasta que llegue un día, metas la tarjeta y te diga no sé quién eres. Cero. Y miramos a nuestro alrededor y a veces ya nosotros, ¿verdad?, los que vivimos aquí en este país, siempre veíamos inundaciones en Asia, sequía en América, terremotos en las islas de no sé dónde, y aquí nosotros, la playita, que viene. Pero ya nuestra península ibérica ya sabe lo que son las inundaciones, los terremotos, la sequía, los tornados marinos, las epidemias. Hablemos de persecuciones a la iglesia. Ahora mismo nosotros vemos las persecuciones en España como algo que pasó. La Inquisición famosa, ¿verdad? A los hermanos que lo llevaban allí en Sevilla al castillo de Triana y de allí iban a la hoguera físicamente o en esfinge, ¿no? Y en Cádiz también había una sucursal del Tribunal de la Inquisición y a los que cogían aquí lo mandaban para allá. Y sí, es algo del pasado
Y según la historia vamos viendo que en España, bueno, después de esos periodos de persecución, se fue entrando en unos periodos de tolerancia, de admitir, bueno, y nosotros hoy, yo no puedo decir que fui perseguido, sí tuvimos alguna experiencia, los más antiguos de la iglesia, quizás recordemos cuando íbamos ahí a la Barriada de la Paz a predicar, o a algunos lugares de Cádiz, pues sí, alguna piedra por ahí vino, alguna amenaza, alguna burla, pero bueno, no podemos hablar de una persecución a muerte. Quizás algunos en los trabajos tuvieron problemas, en las casas, la incomprensión familiar, amistades que se perdieron, bueno. Pero persecuciones que impliquen daño físico mortal, hoy por hoy, gracias a Dios, no tenemos. Es más, si queremos mañana salimos a la calle a predicar, ¿eh? No hay problema. Pero eso no quiere decir que no vengan en algún momento. Ahora la persecución que hay es de otro tipo. Es la que quiere venir aquí a la mente y al movimiento social que nos envuelve. Guerras. Pues nosotros estamos viendo hoy por hoy las guerras todavía, después de la que sufrimos, ¿verdad? Que parece que nunca quieren enterrar la guerra civil, como dicen algunos. Porque yo creo que aquí hay generaciones que dicen eso de la guerra civil en España, ¿qué fue? Porque ya pasaron muchos años. Pero hoy vemos las guerras todavía un poquito lejanas, aunque más o menos indirectamente ya nos están afectando. Bien. En Lucas 21, 26, cuando le preguntaron al Señor, y en Mateo 24, cuando Él anunció que del templo no quedaría piedra sobre piedra y que este templo sería destruido y yo en 3 días lo restauraré, hablando de Él, ¿no? Pero todas esas preguntas, por eso digo yo que preguntarle al Señor es muy interesante. Cuando ocurrirán estas cosas, ¿no? Eso dio pie a que el Señor hablase tanto de la destrucción del templo inmediata que iba a venir, como de eventos de futuro en su segunda venida. Y hay un aspecto que habla en el versículo 26. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice también que el bramido de las olas, y como vengo diciendo, no yo, sino la propia, es que antes, como no había tanta información, a lo mejor explotaba un volcán no sé dónde y no te enterabas. Un terremoto para allá, yo qué sé, no había tanta noticia. Hoy vivimos casi el instante de los terremotos, las inundaciones, los conflictos. Pero llegará un momento que será de tal magnitud que los hombres comenzarán a desfallecer. Y desde luego, si a nosotros nos pillara una de esas, a ver cómo lo afrontaríamos, ¿eh? Hemos tenido unos temporales, ¿verdad? Que, no puedo salir a la calle, hay que ver, el viento me llevaba para acá, el viento me llevaba para allá. Bueno, pero un tornado de estos gordos que destruye todo lo que encuentra a su paso, gracias a Dios, al menos, si ha pasado en España, no ha sido en gran escala, pero, amigo, hay que vivir un ciclón de este tipo, ¿eh? Ahora, ante esa situación que me afecta a mí y que puede afectar a mi entorno físico, vamos a ver 2 armas para poder vencer la turbación. ¿Amén? Y lo vamos a hacer en orden inverso a como parecería lo más lógico, pero como no tengo lógica, le voy a dar la vuelta. Vamos a ver
el arma futura, es decir, la espiritual, la de largo plazo. Es decir, subiremos un momento al cielo, haremos una miradita, pero tendremos que volver a la tierra. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando subieron al monte Tabor, a la transfiguración de Jesús? Vamos a quedarnos aquí, hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés, otra para ella, y otra para nosotros. Y ya, aquí, qué gloria. Y el Señor le dijo, vámonos para abajo. Vamos al valle de nuevo. Bueno, vamos a subir. Y nos metemos de nuevo en lo que Jesús dijo en Juan. Jesús fue a prepararnos morada en el cielo, que no puede ser destruida, no puede ser contaminada, no puede ser degradada. La forma de poder vencer la batalla de la turbación es mirar y confiar y creer en el plan final de Dios. Aleluya. Al final ganaremos la batalla. Hay guerras que empiezan y parece que tú la... Pero si tú sabes que si entras en una guerra al final la vas a vencer, pues eso te da confianza. Ahora, las guerras inciertas que tú no sabes si vas a ganar o vas a perder, amigo. Pero nosotros tenemos una promesa. Así que por eso digo que de vez en cuando conviene subir al cielo, ¿vale? Y decir, esa es mi morada. Puerta de perlas, mar de cristal, calles de oro, la luz de Cristo iluminando, los árboles, el árbol de la vida, el árbol de la sanidad para las naciones, el río que sale del templo de Dios, ¿verdad? Y todo esto. ¿A quién no le gusta subirse al cielo alguna vez? A mí me encanta. Una subidita al cielo. Así que nos vamos a Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 9. Aleluya. Apocalipsis 21, versículo 9 al 11. Esto es lo que yo entiendo mejor de Apocalipsis, ¿eh? No me pidáis los capítulos anteriores porque me lío un poquito. Y porque esto no lo discute mucha gente. Casi todos los creyentes están de acuerdo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hubo una gran motivación. ¿Por qué Dios le revela esto a Juan? Porque lo necesitamos tú y yo hoy saberlo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero entrará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¿Quién no se anima con esto? ¿Quién? ¿Cuál es nuestro destino? No es un destino incierto.
como ofrecen la filosofía, las religiones de este mundo. Esto es palabra del Señor. Esto es lo que Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy quiero que estéis conmigo. No es un estado intermedio, no nosotros nos quedamos en la tierra y unos cuantos en el cielo, no, estaremos muy bien. No, no, no. Es estar en medio de la presencia del Señor, donde no habrá maldición alguna, ni llanto, ni dolor. Qué bueno es subir de vez en cuando al cielo, ¿verdad? Cuando estés hecho polvo, date un paseíto al cielo. Súbete. Voy a ver dónde voy a estar, quién sabe cuándo, pero quizás pronto, quizás dentro de unos años, quizás dentro de unas horas, cuando Dios permita. Pero una vez allí, si nos quedamos allí, pues yo qué sé, no, se nos puede ir la mente. Inmediatamente volvemos a la tierra. Después de ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cómo vencer aquí y ahora lo que nos puede turbar el alma? Pues mira lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en el capítulo 1. Y lo que le escribe a Timoteo en el capítulo 1 no es para que se quede en Timoteo, que falta le hacía, sino es para ti y para mí en esta mañana. Pero vamos a leer del 3 al 9. He dicho segunda, ¿no? ¿O he dicho primera? No, me he equivocado, es segunda. Sí. Vamos para allá. Es que ya la pastillita que me he tomado para que se me vaya la cargazón de la cabeza está pasando. Está pasando ya. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Pero vamos a leer el 3, que es lo que yo quería, ya que tenemos todavía media hora por delante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme lo alegre que estás viviendo. Nadie dice, pastor, se está usted equivocando. Os voy a meter una bacalada, como dicen, un torpedo en la línea de flotación. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué le pasaba a Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. A ver, Timoteo, sabemos un poquito por la historia que era un joven con unas cualidades espirituales muy fuertes, formado en la palabra del Señor, en el seno de una familia cristiana, al menos de abuela y mamá. Diríamos que un niño de iglesia, de esos jóvenes eclesiásticos, que aparentemente son todos maravillosos, aparentemente y realmente, vamos a decirlo así también. Pero que Pablo, al verlo, dice, este para mí. Vio en él unas cualidades y se lo llevó como ayudante de apóstol. No como hoy en día, que a lo mejor pues viaja en avión, viaja a buenos hoteles, quién sabe, ¿no? A lo mejor llevándole la cartera a uno de estos nuevos apóstoles, pues parece que todo va de campaña en campaña y de todo es guay. Él iba de apedreamiento en apedreamiento, de cárcel en cárcel, de ahogamiento, de sequía, de hambre. Pero ¿esto qué es? ¿Dónde me ha metido Pablo? Y para colmo,
lo prepara para que asuma un pastorado de esto bueno, en una iglesia guay. Una iglesia que, como todas, no tan buena como esta, pero con sus cositas, ¿no? Con sus cositas. Cómo debe tratar a las ancianas, cómo debe tratar a las jovencitas, cómo debe tratar al que no trabaja, cómo debe tratar. Digo que yo por allí había algo sano. ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que Timoteo lloró unas pocas veces. Tenía aquí unos surcos ya, ¿no? Me acuerdo de tus lágrimas. Pero ahora dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¡Aleluya! Vale, Timoteo, lo está pasando cruel. Sé que tienes lágrimas. Sé que es muy difícil a lo que te estás enfrentando. Sé que cree que la hora te va a superar, que la situación te va a desbordar. Pero acuérdate. Y aviva el fuego que está en ti. Porque recibiste un don por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que basta ya de lloriqueos. Hay que llorar cuando hay que llorar. Y yo he llorado. Por supuesto. No somos de acero inoxidable. Pasamos valles de sombras de muerte. Fuegos incandescentes. Muchos sufrimientos y muchas historias para no dormir, literalmente. Pero llega un momento que tenemos que tomar conciencia de quién está a nuestro lado. Jesús dijo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, porque vendremos a vosotros. El día de Pentecostés fue el gran día del cambio de la iglesia. Viento y fuego. La palabra de Dios dice que Dios hace al viento y al fuego sus ministros. Recordando ese fuego, ese viento impetuoso y ese fuego que cayó sobre los discípulos. Así que tú necesitas el viento y el fuego de la presencia del Señor. Aquel día pasaron de ser unas personas temerosas, quizás con dudas, pero con expectativas, porque estaban aguardando la promesa. Tenían una palabra de fe. No sabían lo que tardaría. Ellos no sabían que iba a ser el día de Pentecostés. Tardó 10 días la promesa. Pero estaban allí unánimes y orando y diciendo, va a venir, aguardemos. Quizás con las puertas cerradas, porque sí, es verdad. Corrían riesgos. Hasta que llegó el día. Aleluya. Así que nosotros creo que hemos tenido nuestro Pentecostés. Y si no, ya es hora de que lo tengas. Porque Dios quiere darnos de su espíritu. Y es un espíritu de poder. Aleluya. De autoridad. De dominio propio. De amor. Todo menos cobardía. El evangelio es para los valientes. Sufre violencia. No es fácil. El reino de los cielos no es fácil entrar ni estar. Pero los valientes lo arrebatan. La Biblia nos habla de una batalla, de una lucha, de una confrontación. La iglesia no puede estar encerrada y llorando todo el día.
toda la vida. Todos son problemas, todos son dificultades, todos son abatimientos. Uf, qué pesado la carga. Pero hay que levantarse, hermano, hay que levantarse. No en nuestras fuerzas. Esto no puede ser un ejercicio de que una persona está sufriendo, cogerla, no, levántate y forzarla porque se va a hundir aún más. Sino hay que hablarle de que el poder de Dios está ahí para él y para ella. El segundo texto que quiero compartir está en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 4. ¿Cómo creéis que un hombre como yo me encontré? Pude haber expulsado y puesto en huida a un demonio que no veía y que teóricamente son seres espirituales más fuertes que los humanos. Imposible. Pero dice aquí, 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo sé en quién he creído y que del polvo me levantaré y aún he de alabar a Dios. Aleluya. Quiero que te levantes, hermano, y quiero que oremos en esta mañana. Porque nosotros a veces tenemos la tendencia a mirar, y siempre hablamos de la iglesia primitiva, ¿no? Y recordamos la iglesia primitiva. Hablamos de la iglesia gloriosa. Y la presente, ¿qué pasa? Que somos tú y yo en esta mañana. Y nosotros a veces, y creo que algo se dijo mientras orábamos hoy, a veces nos vemos como realmente esa manada pequeña, ¿no? Somos débiles, somos pocos. Salimos y esta humanidad parece que nos envuelve y nos va a comer vivos. 120 personas llenas del poder del Espíritu Santo en 300 años llenaron todo el imperio romano del conocimiento de Dios. Los templos paganos tuvieron que cerrarse. Taparon las bocas de los leones. Las cruces de fuego no pudieron con ellos. Las cárceles no pudieron. Los tormentos no pudieron. Hermano, y todo aquello es porque un día recibieron el poder de Dios. Y yo quiero el poder de Dios para mi vida, todos los días. Necesitamos iglesias llenas del poder de Dios, del fuego del Espíritu Santo, que creemos firmemente en su palabra. Yo no sé si tú has recibido en tu vida el bautismo en el Espíritu Santo. Si lo has recibido, estás lleno del poder de Dios en tu vida y para tu vida. Y no debes permitir que se apague. No debes contristar al Espíritu Santo. Y si no lo has recibido, tienes que pedirle a Dios que te llene de su Santo Espíritu.
Yo no sé si tú hablas las lenguas del Espíritu. Porque hay momentos que nuestro espíritu debe de pelear por nosotros. A veces no sabemos cómo orar o qué orar al Señor. Y en esos momentos de turbación, deja que el Espíritu hable por ti. Dice, con gemidos indecibles, que solamente el Espíritu de Dios conoce. Pero eres tú orando al Señor, derramando ahí, Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y dice que los demás no entenderán, ni tú mismo, pero serás edificado, fortalecido. Así que vamos a tener un tiempo de oración. ¿Qué te parece? Levanta tus manos en esta mañana al Señor.